ver un resumen de todo lo que se ha visto a lo largo de este primer bimestre. Entonces, vimos lo que es la muestra, las técnicas de muestreo, también vimos lo que viene siendo los intervalos de confianza, las pruebas de hipótesis, cuando tenemos la población conocida, cuando no se conoce la población, y asimismo tenemos las pruebas de hipótesis de dos muestras, asimismo cuando tenemos la población, cuando desconocemos la población. Ya, que únicamente lo que difiere en estas dos viene siendo el estadístico de prueba que debemos utilizar. Para cuando conocemos la población es el Z, cuando no conocemos el T de student. Ya, ahora sí, abramos el libro justo en la 247. Ya, y aquí está lo que habíamos visto en las clases anteriores. Primero, que es una muestra, que es una población. Recuerden que Ah, como un resumen, una población viene siendo un conjunto de objetos. ¿A qué definimos un objeto? Es algo que tiene características. No, puede ser una cosa, persona, eh, una animal, etcétera. Es una cosa en sí que tiene características. ¿Qué características puede tener? Es decir, tamaño, peso, color, etcétera, etcétera. Eso es un objeto. Entonces, una población está conformado por muchos objetos y una muestra viene siendo una parte de la población. Es decir, si mi población, digamos, de 100 personas, una muestra podría ser, digamos, 20 personas. De esas 100 personas, tomo 20 personas y voy a buscar una característica que tenga en común. Eso depende de lo que necesite investigar el investigador. Digamos que si estoy en un curso de 100 de 100 estudiantes, lo que yo quiero es sacar el promedio general de todos ellos. Tomo 20 estudiantes aleatoriamente o 20 estudiantes seleccionados y de ellos les saco el promedio. Y puedo deducir que el promedio que saque yo de esas 20 personas va a tener por lo general todo el curso. ¿Ya? A eso se le denomina población y muestra. Ya. Adicionalmente, recuerden que habían unas razones por las que se debía realizar un muestreo, que era establecer contacto con toda la población requiere mucho tiempo. Esto precisamente cuando las poblaciones eran excesivamente grandes, cuando estamos hablando de 1 millón de personas, 1 millón de estrellas, etcétera, etcétera, sí, que sean enormes cantidades de objetos. Ya. El costo de estudiar todos los elementos de una población resulta prohibitivo. Esto también recuerden que esto en sí es, como podemos decir, prohibitivo en recursos y tiempo. Pero lo que habíamos aquí acordado es que habíamos puesto un ejemplo. ¿Qué pasa si no podemos en sí estudiar a toda la población? Me acuerdo que habíamos colocado un ejemplo de un censo. ¿Qué pasa si hay algunas personas que no nos abren la puerta para nosotros poderles censar? Entonces esa información estaría incompleta. Ya, entonces, ahora vamos con la característica número 3 que dice, es imposible verificar de manera física todos los elementos de una población. Bueno, estos vienen siendo sinónimos, que no podemos en sí tener en algunos casos toda la información. Eso de los censos puede ser un ejemplo de ahí. Digamos que también estoy estudiando algunas clases de peces. ¿Y qué pasa si esos peces ya se extinguieron? O estoy estudiando alguna otra clase de animal. ¿Y qué pasa si esos ya se extinguieron? Entonces, por ende, mis informes estarían incompletos porque yo no tendría características que analizar de esos elementos. Ya, entonces, como ven, son sinónimos. También habíamos dicho la característica número 4, que algunas pruebas son de naturaleza destructiva. Aquí les habíamos puesto el ejemplo de la panadería o como aquí menciono un ejemplo del vino. ¿Qué pasa si yo quiero verificar la calidad del vino que yo produzco? Entonces, para verificar, yo debería consumir este vino, pero digamos, yo produzco 2000 litros de vino. Entonces, para verificar la calidad de todo este vino, debería yo consumir esos 2000 litros de vino y ver si la calidad es buena, mala, etcétera. Ya, y bueno, ya determino que la calidad ha sido buena, pero una vez que ya consumí todo el vino, entonces yo ya no tengo nada que vender. Por eso es que algunas
pruebas son de naturaleza destructiva. Por eso es que se opta, si se quiere verificar, hacer una prueba general de todo esto, solo tomar, digamos, una copa. Ya, entonces si esa copa ya pasa la calidad, entonces vamos a asumir que todo el vino tiene esas mismas características. ¿Ya? Y por último, los resultados de las muestras son adecuados. Ya, esto se relaciona con el primer punto, como les había dicho. Si yo tengo 100 alumnos y yo verifico y tomo de 20 de ellos aleatoriamente y le saco, digamos, el promedio, entonces por lo general yo voy a tener un dato no 100% seguro, pero si yo tomara toda la población, pero se va a aproximar mucho que si yo encuestara a las 100 personas. Digamos que con las 100 personas tengo una precisión del 100%. Yo analizando 20 personas, haciendo un cálculo general, digamos que yo puedo tener un resultado del 98%. ¿Ven? No es tanta la diferencia. ¿Ya? Ahora sí. También habíamos hablado de las muestras, las técnicas de muestreo, que vienen siendo de dos tipos, las probabilísticas y las no probabilísticas. En este caso, el libro menciona cuáles son las probabilísticas, que tenemos el muestreo aleatorio simple, que se trata de una muestra seleccionada de manera que cada elemento o individuo de la población tenga las mismas posibilidades de que se incluya. Le habíamos puesto aquí el ejemplo de una rifa. Yo estoy sorteando 3 premios, entonces, y tengo 100 boletos. Entonces, cada una de esas 100 personas que me compraron el boleto tiene la misma probabilidad de sacarse el primer premio, segundo premio y tercer premio. Ninguna persona va a tener más probabilidad o menos probabilidad de ganar estos premios. Ya, a eso viene siendo un ejemplo del muestreo aleatorio simple. Ya. Continuando, tenemos el muestreo aleatorio sistemático, que dice que se selecciona un punto aleatorio de inicio y posteriormente se elige cada késimo miembro de la población. Déjenme ver, era en este. Aquí habíamos planteado, ya, sí, justo este ejemplo de aquí, recuerden. Entonces, digamos que yo tengo aquí, sí, 10 estudiantes. Ya, déjenme colocarla aquí en edición. Habilitar la edición. Ya, entonces una vez más. Ya, entonces supongamos que yo tengo aquí 10 estudiantes. Ya, de esos 10 estudiantes yo voy a seleccionar 3 de ellos. Entonces yo voy a sacar un número aleatorio del 1 al 10 y ese va a ser mi punto de inicio. Ya, digamos que mi punto de inicio, ya, para que no sea el 4, vamos a poner que sea ahora el 6. Ya, este va a ser mi punto de inicio de forma aleatoria. ¿Ya? Entonces este va a ser mi primer estudiante, mi primer elemento. Pongámosle X mejor. Ya, este va a ser un H. Ya, ese va a ser mi primer elemento, el que yo voy a seleccionar. Ahora, ¿qué decía ese? Que tenemos que seleccionar cada késimo. ¿Cómo podemos determinar el número de K? Les había propuesto una forma simple de hacerlo. Entonces tenemos 10 estudiantes. Entonces yo debería dividir 10 para el número de encuestados. En este caso yo dije que los encuestados o los que yo voy a analizar van a ser 3. Entonces 10 dividido para 3 me da 3, 3, 3, 3, 3. Ya, pero yo aquí no puedo seleccionar 3.33 estudiantes. Siempre tiene que ser un número entero. Ya, entonces lo que les había yo recomendado es que aquí ya, igualen al inmediato superior. Como aquí el inmediato superior es 3, se quedaría con 3, pero si fuera, digamos, un 3.6, 3.5, ahí sí subiría a 4, mi inmediato superior. Ya, bueno, aquí con la herramienta Excel lo pueden hacer de la siguiente manera. Número, le quitan los decimales y ya. Ahí está. Entonces me dice que los que yo tengo que seleccionar van a ser 3. Mis espacios késimos van a ser 3. Ya, entonces a partir de este yo tengo que deslizarme para abajo 3 espacios. 1, 2, 3. Este va a ser mi segundo encuestado, el número 9. Ya, ahora.
Como tengo 3 encuestados, entonces necesito un estudiante más, entonces me dirijo 3 espacios más. 1, 2, 3, que vendría siendo el número 11, número 12, pero yo estos estudiantes no los tengo. Entonces, como no los tengo, una vez que ya llego al límite, de nuevo me regreso al inicio. Entonces, te vendría siendo el de estudiante número 2 y el estudiante número 3, ¿ya? Y tomo ese, ¿ya? Entonces, así harían ustedes estas pruebas de muestreo. Entonces, aquí yo estoy seleccionando ya los 3 estudiantes que yo voy a encuestar. A eso se refiere este muestreo aleatorio sistemático. Ya. Asimismo, tenemos el muestreo aleatorio estratificado, que dice que una población se divide en subgrupos denominados estratos y se selecciona al azar una muestra de cada uno. Ya. Entonces, mis grupos o estratos o filas, de aquí en adelante vamos a llamarles como grupos o como filas o no, esos nombres, estratos no les vamos a llamar. Ya, pero en este caso ya dice que tenemos 5 filas o 5 grupos de elementos. Entonces, como aquí hablaba de un ejemplo de que ciertas empresas invierten en publicidad, entonces aquí dice que en el primer grupo el 30% de estas empresas invierten el 30% y más en publicidad. En este grupo invierten del 30% a 20% de sus ingresos en publicidad. El tercer grupo está conformado por las empresas que invierten de 10 a 20% en publicidad. El 4 de 0 a 10% y el número 5 que no invierte en publicidad. Ya, entonces aquí yo estoy ya dividiendo mis, mis grupos, ya seleccionándoles, ya ordenándoles, mejor dicho, ya a ciertos objetos que vendría siendo en este caso el objeto vendría siendo las empresas que tengan características similares. Ya, una vez que yo ya les ordeno, entonces les contabilizo. Entonces aquí el número de empresas que cumple con estos requisitos son 8. El número de empresas que cumplen con estos requisitos, 35, está 189, está 115 y está 5. Entonces me da que son 352. Ya. De aquí me toca determinar lo que viene siendo la frecuencia relativa. Ya. Una vez que tengo la frecuencia relativa, lo que tengo que hacer es multiplicar ya ya por el número total de elementos para determinar cuántos tengo es decir, de estas 8, cuántos elementos aleatorios de estas 8 debo tomar en el primer grupo. Me sale que 1. Entonces, de estas 8 empresas, yo voy a tomar una de esas 8 al azar y esa le voy a encuestar. Asimismo, en el grupo 2, de estas 35 empresas, yo voy a tomar 5 al azar y las voy a encuestar. De estas 189 voy a tomar 27 al azar y esas las encuesto y así, etcétera, etcétera. Ya, recuerden que este 50 me está dando justo donde estaba aquí. Aquí está. Considero una sección que 50 compañías. Esto es parte del enunciado que me dice que yo tengo que encuestar eso. Entonces, con base a eso, yo debo calcular lo que viene siendo la frecuencia relativa y los muestreos. Ya recuerden que la suma de todas estas frecuencias siempre les tiene que dar 1. Si les da 0,99, 0,98, por ahí están cometiendo algún error, porque siempre la frecuencia relativa, la suma de todas las frecuencias relativas, siempre va a ser 1. Ya. Ya, bueno, entonces vamos con la siguiente tipo de muestreo, que es el muestreo por conglomerados, que esto se refería a que la población se divide en conglomerados a partir de los límites geográficos naturales u otra clase. A continuación, esto se selecciona al azar y se toma una muestra de forma aleatoria con elementos de cada grupo. Ya, bueno, imaginen este ejemplo de las empresas. Entonces, digamos, más o menos es similar al caso anterior. Entonces, digamos, aquí tengo las empresas que gastan 20% en publicidad, aquí las que gastan 10%, 5%, las que no gastan, etcétera, etcétera. Ya. Entonces, asimismo, por eso les digo que es similar a esta técnica. Me muestro a la anterior porque yo aquí estoy dividiendo a la población con características similares o también puedo yo dividirla, como en este caso, por secciones. Es decir, digamos que esta sección es Pichincha, esta viene siendo Guayaquil, esta viene siendo Chimborazo, Pastaza, etcétera, etcétera. Ya, entonces yo aquí divido a la población
por sectores y de que este sector, entonces yo digamos que quiero, aquí hay 1 millón de personas. Entonces de ese 1 millón de personas, digamos que yo quiero encuestar a 100 de ellas. Asimismo, esta parte de aquí, como es más pequeña, digamos que hay 500, no, 100,000 personas. De esas 100,000 yo voy a encuestar a 100 y entonces ya aquí ya tengo ya como en este caso ya tengo ya los números de encuestados que voy a realizar, entonces dependiendo de los encuestados que me pidan en el enunciado, yo debo sacar una conclusión. Es decir, yo quiero encuestar si las personas de Pichincha ganan lo mismo que las personas de Guayaquil, Chimborazo, etcétera, etcétera. Ya, eso es un ejemplo. Ya, entonces así ustedes realizarían lo que viene siendo el muestreo por conglomerados. Sí, por conglomerados, perdón. Ya. Entonces, eso viene siendo lo de las técnicas de muestreo probabilísticas. Adicionalmente, les había compartido las técnicas de muestreo no probabilísticas, que esas no las menciona en el libro, pero a breves rasgos quiere decir que la principal característica de las probabilísticas es que todos los datos de esos van a ser seleccionados de forma aleatoria. A diferencia de las técnicas de muestreo no probabilísticas, que estas sí son datos que son seleccionados por el mismo investigador. Es decir, aquí les voy a poner un ejemplo. Con los mismos 100 estudiantes. Digamos que yo conozco, de esos 100 estudiantes, yo me llevo, digamos, con 10 de ellos. Entonces yo voy a encuestar con los que me llevo, porque sé que sacan las notas más altas, hacen bien sus trabajos, etcétera, etcétera. Entonces yo a ellos los voy a encuestar y en base a eso voy a decir que el promedio de todos los cursos es el que saquen ellos. ¿Ya? Entonces, como ven, ahí hay una diferencia. En el primer caso, yo esos 10 estudiantes los elegí de forma aleatoria. En el segundo caso, esos 100 estudiantes, de esos 10 que yo debo encuestar, y los seleccioné yo mismo, porque yo conozco las características que más me convengan. Ya. Asimismo, entonces va a haber varios tipos de muestreos no probabilísticos, que eso sí, como no los menciona aquí en el libro, ya les toca investigar por su parte. Igual les había compartido en esa clase, les había compartido un link donde les redirigía justo a esas técnicas de muestreo. Como les menciono, eso es más para su autoconocimiento, y como en el libro no menciona, no hace falta que ustedes lo lleven a fondo. Ya. Ahora, vamos con el segundo tema que viene siendo los intervalos de confianza. Vamos a la 275. Ya. Entonces aquí tenemos los intervalos de confianza. Entonces aquí nosotros habíamos definido dos conceptos. Primero, ¿qué es un estimador puntual y qué es un intervalo de confianza? Ya. Recuerden, ya, un estimador puntual, como aquí dice, estadístico calculado a partir de la información de la muestra para estimar el parámetro poblacional. O en otras palabras, es una característica que yo quiero determinar de un grupo de objetos o un grupo de personas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, vamos a continuar con el ejemplo de los estudiantes. Mi estimador puntual vendría siendo, digamos, el promedio que ellos sacan en la materia de técnicas de estadística. Ya, entonces yo debería encuestar a cada uno de esos estudiantes, sacarles el promedio y ya, entonces digamos que me da un promedio de 8.5. Ya, entonces ese 8.5 va a ser mi estimador puntual, es decir, que ese va a ser el dato que yo voy a tomar como referencia para decir que todo el curso de esos 100 estudiantes saca 8.5 en la materia de técnicas de inferencia estadística. Ya. Ahora, la otra diferencia con intervalos de confianza, que es un conjunto de valores que se forma a partir de una muestra de forma que existe la probabilidad de que el parámetro poblacional ocurra dentro de dicho conjunto con una probabilidad específica, la cual se llama nivel de confianza. O en otras palabras, para simplificarle, el intervalo de confianza, el estimador puntual, recuerden que eran un único punto, es decir, en este caso 8.5, pero yo podría
podría ser un poco más exacto, o un poco más exacto con el resultado y decir que los estudiantes del curso de estadística sacan entre 7 y 9 en su promedio final. Ya. Entonces yo voy a tomar, entonces ahí esa información está mucho más clara y mucho más precisa, porque no todos los estudiantes, no de los 100 encuestados, no todos los 100 encuestados van a sacar 8.5 en su promedio final. Entonces, pero sí hay más probabilidad de que los 100 estudiantes saquen entre 7 y 9. Entonces, ahí sí, ahí digamos que hay entre 7 y 9 de los 100 estudiantes, 90 de ellos sacan esa nota. Y aquí, y aquí entre mi estimador puntual, 8.5, digamos que 50 de ellos sacan esa nota. Entonces, bien, si hay una diferencia entre 50 y 90. Es mucho más preciso el intervalo de confianza y para ello se requería hacer una serie de cálculos, como lo habíamos visto en esa clase. Entonces teníamos unas fórmulas para calcular lo que viene siendo el error y el intervalo de confianza. Para ello necesitamos lo que viene siendo la desviación en estándar. Asimismo, en otra clase habíamos determinado cómo sacábamos la desviación estándar y qué era la desviación estándar, qué era la varianza. Como lo pueden observar en la parte de aquí, la varianza se representa con teta al cuadrado. La desviación estándar lo pueden representar por teta o la letra S. La variable actual, es decir, el elemento que yo estoy analizando ese momento, le denominamos X. El promedio es este misma X, pero con una rayita arriba, y la muestra se le denomina con la letra N. Asimismo, habíamos determinado las fórmulas para determinar los intervalos. Entonces, como pueden ver, es esta misma fórmula del error, pero le sumamos aquí el promedio. Así, también habíamos determinado cuando usábamos cuando usábamos esta fórmula de aquí. Es decir, cuando nosotros conocemos la desviación estándar y a diferencia cuando usábamos proporciones, cuando no nos proporcionaba la desviación estándar, no podíamos determinarla en el enunciado, debíamos ocupar estas fórmulas de acá, que tenemos que sacarlo en base a las proporciones. Ya, para P, recuerden que usábamos para determinar P, usábamos esta fórmula de aquí, para determinar Q es 1 menos P. Asimismo, para determinar los intervalos de confianza correspondientes, usábamos, en vez de esta fórmula de aquí, lo reemplazábamos por esta fórmula de acá. Ya. Asimismo, recuerden que todos estos ejercicios trabajábamos con un nivel de confianza. Ya, para este caso estamos trabajando con un intervalo de confianza del 90%, pero nosotros para calcular estos valores no necesitamos el intervalo de confianza, necesitamos el nivel de significancia. ¿Cómo le hacíamos para transformar de intervalo de confianza a nivel de significancia? Entonces, lo que me daba aquí menos el 100%, mejor dicho, el 100% menos lo que me da aquí. Entonces, 100 menos 90% me da 10%. Este va a ser mi nivel de significancia. Pero recuerden que todos estos datos deben ustedes trabajarlos en forma decimal. Ya, sí, en forma decimal, a diferencia de n, que esta sí tiene que ser entero. ¿Ya? Entonces, este 10% le divido para 100 y me da que es 0.1. ¿Ya? Asimismo, recuerden que para estos ejercicios, como se vio más adelante, son pruebas de 2 colas. ¿Y qué se hacía cuando tenemos pruebas de hipótesis de 2 colas? Debíamos el alfa dividirlo para 2. Todos estos ejercicios son pruebas de 2 colas. Ya. Entonces al alfa le dividíamos para 2, este 0.1, la transformamos en 0,05 y ese es el alfa que íbamos a ocupar. Ya, ahora con este 0,05, aquí este dato del promedio que nos daban en el mismo enunciado, debíamos ocupar esta fórmula de aquí para calcular lo que viene siendo el intervalo. Recuerden que el intervalo viene siendo justo esta parte. A ver, déjenme habilitarle. Ya. Insertar.
Inicio. Vista. Orientación. Ya. Ilustraciones, formas. Esto es lo que buscaba. Ya. Justo esta parte de acá, vamos a ponerle los mismos colores que están aquí. Sin relleno. Ya, ya. Entonces, esto de aquí, este cálculo del intervalo, lo voy a obtener en la parte de acá. Y el intervalo en sí lo voy a obtener ya utilizando la fórmula general. Ya, recuerden que para este tipo de ejercicios, como aquí teníamos una Z, entonces debíamos trabajar con la distribución normal. Entonces, para ello, les hago una vez más acuerdo cómo se utilizaba esta tabla de aquí. Entonces, ustedes debían ubicar el alfa, el 0, en este caso era 0, este 0,05. Entonces, con ese vamos a trabajar. Entonces, en f de z le deben ubicar ese 0,05 y obtener z. Ya. Entonces, le vamos a ubicar aquí 0,05. ¿Ya? Está más o menos aquí. Entonces me dice que yo voy a trabajar con menos 1,64. Entonces ese valor lo debería yo colocar en la parte de aquí. Menos 1,64. ¿Ya? Y es justo el Z que yo calculé acá. Ya. Recuerden que, siempre que ustedes vean aquí la Z, siempre van a trabajar con la tabla de distribución normal, que es esta de aquí. Y así es que ustedes encuentran, bueno, estos ejercicios por lo general siempre van a tener esa. Y lo más complicado aquí sería saber cómo ubicar y determinar lo que viene siendo Z y determinar el nivel de significancia. ¿Ya? Entonces, una vez que ustedes ya encuentran Z, ahí sí ya pueden ustedes resolver lo que se encuentra aquí en esta fórmula. Entonces, yo al calcular, es decir, 1,64 que multiplica la desviación estándar, que es esta de aquí, sobre la raíz cuadrada de n, que es esta de aquí, entonces me da que es 0,65928. Entonces, ahora, ¿cómo determinaba el primer intervalo? Entonces, tenemos que el promedio, ¿cuánto yo tengo de promedio? Tengo 4,9. Entonces, 4,9 menos lo que me da aquí, me da el primer intervalo. Ya, ahora, 4,9 más lo que me da el de acá, me da el segundo intervalo. ¿Ya? Recuerden que aquí lo estábamos haciendo cuando teníamos el nivel de significancia del 90 y aquí cuando teníamos el 99%. Por eso es que estos resultados son distintos. Ya. Y aquí este otro ejercicio estamos ocupando lo que vienen siendo las proporciones, que en sí, bien, en base a la información que nos proporcionan en el enunciado, debemos reemplazar las distintas variables para obtener lo que viene siendo esta parte de acá. Ven, aquí también tenemos un Z, lo único que difiere son las proporciones, pero para obtener la proporción P, ocupamos esta fórmula de aquí. Ya, aquí, como ven, va a haber casos donde ustedes encuentren así la fórmula. P por Q, o van a obtenerlo así, P que multiplica 1 menos P. Estas dos fórmulas son similares. Porque Q, como ustedes pueden ver, lo podemos reemplazar por 1 menos P. Ya, entonces aquí hacemos lo mismo. Una vez que ya tenemos esta parte de acá, una vez que tenemos esta parte de acá, vendría siendo la parte roja. Para determinar el primer intervalo sería P menos esto, P más esto, segundo intervalo, así mismo. P menos esto me da el primer intervalo.
P más esto me da el segundo intervalo. Ya. Ahora, entonces ya visto lo que viene siendo los intervalos de confianza, vamos a pasar ahora sí a lo que viene siendo las pruebas de hipótesis. Una vez más les recuerdo, las pruebas de hipótesis se van a ocupar de aquí hasta lo que termine la materia. Por eso siempre les recalcaba que es importante que ustedes recuerden estos pasos para realizar la prueba de hipótesis, porque de aquí en adelante, bueno, no todos los ejercicios, va a haber uno que otro que vamos a variarle un poco un poco estos pasos de aquí, pero en sí, todos los ejercicios, el 90% de los ejercicios, más el 95%, pongámosle, vamos a ocupar la prueba de hipótesis de 5 pasos. ¿Y a qué se refería? Bueno, primero, antes de nada, para las pruebas de hipótesis necesitamos conocer qué era una prueba de hipótesis y qué es una hipótesis. Ya, el libro definía que una hipótesis viene siendo una pregunta o lo que yo quiero determinar de un enunciado. Es decir, aquí me voy a inventar que mi hipótesis va a ser que yo quiero determinar si los empleados ganan, si todos los empleados en la provincia de Pichincha ganan más de $400 al mes. Ya ese viene siendo mi pregunta o mi hipótesis. Ahora, mi prueba de hipótesis viene siendo el procedimiento o los cálculos matemáticos con el que yo voy a determinar si efectivamente se va a cumplir esa hipótesis o no se va a cumplir esa hipótesis. Ya, entonces para realizar la prueba de hipótesis, como les había mencionado, se deben ocupar estos 5 pasos o como menciona el libro, los 6 pasos, pero en sí les da el mismo resultado, ya que aquí el libro, el paso número 4 lo divide en 2 partes. Aquí, en cambio, lo estamos haciendo de forma más directa. Entonces, ¿qué decía como primer paso? Definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula la denominamos con H sub 0, la hipótesis alternativa con H sub 1. Ya, entonces, en base a eso vamos a determinar si es una prueba de una cola o vamos a determinar si es una prueba de 2 colas. Ya, entonces si es de una cola va a tener el siguiente formato. Digamos que aquí el promedio poblacional va a ser mayor a un valor como mi hipótesis nula. Mi hipótesis alternativa va a ser todo lo contrario, que puede ser menor o igual. Asimismo, podemos tener el otro caso, que mi promedio sea menor a algún valor, en este caso 450. Aquí puede ser cualquier valor, es decir, el promedio poblacional que me estén dando en el propio enunciado. Ya. Y lo contrario sería afirmar que mi promedio sea mayor o igual, aquí no debería ser valor, sino 450. Como aquí estamos ocupando 450, aquí también debemos ocupar 450. Aquí estamos ocupando valor, aquí también estamos ocupando valor. Ya. Entonces, recuerden que también pueden encontrarse con estos otros casos de aquí. Ya. No únicamente la hipótesis alternativa puede ser menor igual, también puede ser únicamente menor o también únicamente mayor. Ya. Entonces, ¿cómo saben ustedes que es una prueba de una cola? Siempre se van a fijar en la hipótesis alternativa, es decir, H sub 1. Entonces, si este desigual está apuntando, en este caso, a la izquierda. Como ven, aquí la flechita está a la izquierda, entonces es una prueba a la izquierda. Bien, aquí también está apuntando a la izquierda, es una prueba a la izquierda. A diferencia, si esta flechita está apuntando a la derecha, entonces debería ser una prueba a la derecha, una prueba de una cola a la derecha. Asimismo, o pueden hacerlo. Si es mayor o mayor o igual, siempre va a ser una prueba a la derecha. Si es menor o menor o igual, siempre va a ser a la izquierda. ¿Bien? Entonces, recuerden que yo les había dicho que cuando ustedes definan lo que viene siendo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, siempre lo hagan así en fórmulas y en letras para que ustedes puedan al final sacar la conclusión de una manera más sencilla.
Ya, entonces aquí estamos definiendo como hipótesis nula. Con tenerle así es suficiente porque arriba ya le estamos definiendo en fórmulas. Entonces así decimos que la hipótesis nula es que los ecuatorianos ganan un sueldo superior a $450. Entonces se cumple este caso de acá. Ya, los ecuatorianos ganan un sueldo que no supera los $450. Entonces sería menor o igual o lo contrario. Entonces aquí yo estoy definiendo en fórmulas y en letras. Una vez que ya defino la hipótesis nula y la alternativa, vamos con el paso número 2, que se refería a definir el nivel de significancia. Como vieron, este es un dato que nos dan en el mismo enunciado. Entonces aquí me invento, dice que trabaje con un nivel de significancia del 0,0, del 5%. No les van a dar o bueno, no he visto ejercicios donde les den directamente 0,05. Siempre les van a decir, trabaje con 10%, con un nivel de significancia del 10% o con un intervalo de confianza del 90%. Recuerden, si dicen intervalo de confianza del 90%, a eso lo tienen que transformar al nivel de significancia, que sería 100 menos eso, y me va a dar un valor. Y a ese valor que me da, lo divido para 100 y tengo mi nivel de significancia o mi alfa. Con ese es el que voy a trabajar. Ya. Entonces recuerden, cuando es esto se complementa con el punto anterior. Si es una prueba de una cola, yo al alfa que me den en el enunciado, yo no le voy a hacer nada. Pero si es una prueba de 2 colas, el alfa que me den en el enunciado, le tengo que dividir para 2 y trabajar con este. Ya. Una vez que ya conozco el alfa, ya puedo determinar el valor de z en en la tabla. Recuerden que cuando el alfa equivale a 0,025, entonces una vez más debo ubicarme aquí, 0,025 está justo aquí. Y entonces este vendría siendo mi z. Entonces ese va a ser, y a ese 1,96 le voy a denominar, como está más acá abajo, como valor crítico. Ya, entonces lo que yo determino con las tablas siempre se va a llamar valor crítico o el punto de corte. Ya, el valor calculado siempre lo voy a determinar con esta fórmula que yo ocupe en el estadístico de prueba seleccionado. Recuerden que cuando yo conozco la población, voy a ocupar el estadístico de prueba Z. Cuando yo desconozco la población o no estoy trabajando en sí, como les había propuesto en clases anteriores. Digamos que mi población total de pobladores es 1 millón de personas. Pero yo voy a tomar como que si mi población fuera 100,000 personas. Entonces, 100,000 personas no es la población total, es 1 millón de personas, pero yo a esas 100,000 las estoy tomando como si fuera mi población. Entonces, por eso yo debo ocupar el estadístico de prueba T-de-Student. Y entonces ahí sí, entonces ahí yo debo de reemplazar los datos correspondientes que, bueno, más abajo vamos a ver un ejemplo de cuando se ocupa el estadístico de prueba T-de-Student. Asimismo, con las tablas, ya cuando ustedes tienen ese tipo de ejercicios, no deben ocupar esta tabla de aquí, esta Z, sino la tabla correspondiente al estadístico de prueba de student. Ya, bueno, ahora sí. Entonces, una vez que ustedes ya calculan el valor crítico y el valor calculado, lo que tienen que hacer es primero graficar y colocar el valor crítico, determinar cuál es su zona de rechazo, cuál es su zona de no rechazo, y después colocar el valor calculado para saber si deben rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Y finalmente, esto como les había mencionado, esto es para determinar si ustedes están haciendo las cosas correctas o si el enunciado en sí les solicita que calculen. El p-valor, que una vez más les recuerdo, es para determinar si es que ustedes están, es decir, si ustedes seleccionaron no la hipótesis nula, el tacharle, es decir, rechazar la hipótesis nula y quedarse con la hipótesis alternativa como respuesta, o al revés, si ustedes rechazaron la hipótesis alternativa y se quedaron con la hipótesis nula como respuesta.
Ya, entonces para determinar si estoy haciendo de forma correcta, entonces ustedes deben calcular el p-valor. Ya, y una vez que ya tienen todos estos datos, ya saben que ustedes tienen que rechazar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, deben colocar una conclusión que es, en base a los datos proporcionados por el enunciado, lo que yo haya definido aquí. Es decir, si yo tuve que tachar la hipótesis nula, es decir, rechazar la hipótesis nula, me quedaría con la hipótesis alternativa y mi conclusión quedaría de la siguiente manera. En base a los datos proporcionados por el enunciado, los ecuatorianos ganan un sueldo que no supera los $450. O lo contrario, si me tocó a mí rechazar mi hipótesis alternativa y quedarme con mi hipótesis nula como respuesta, entonces yo debería decir, en base a los datos proporcionados por el enunciado, los ecuatorianos ganan un sueldo superior a $450. ¿Ya? Entonces, por eso era que yo les decía que ustedes lo definan aquí en fórmulas y en letras. Porque una vez que ustedes ya saben que tienen que tachar la h sub 0, entonces aquí también le van a tachar y ya es facilito determinar la conclusión final. Ya. Entonces, aquí habíamos planteado un ejercicio cuando teníamos este caso, que era justo este caso de que como paso número 1 debíamos definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa en palabras y en fórmulas. Ya, una vez que lo definíamos, asimismo veíamos que el nivel de significancia que estamos trabajando, en este caso es 5%. Ya, y como aquí tenemos aquí, como aquí tenemos un menor, recuerden que la flechita está apuntando acá a la izquierda, entonces va a ser una prueba de una cola a la izquierda. Si fuera aquí igual o diferente sería. Si fuera ese el caso, sería una prueba de 2 colas. ¿Ya? Entonces, ya como aquí estamos hablando con datos poblacionales, me están dando en sí el promedio poblacional. Entonces, yo debo ocupar el estadístico de prueba Z. Entonces, con la fórmula que se vio anteriormente, debo reemplazar los valores que me proporciona el enunciado y me sale que mi valor calculado es menos 2.0 o menos 2. Ya, el valor crítico lo obtengo a partir de la fórmula. Si estoy trabajando con 0,05, es decir, ese 0,05 lo debo ubicar aquí en esta tabla de aquí y me sale que es 1,64. ¿Ya? Que es justo este, menos 1,64. Ya, de aquí, entonces, primero, cuando ustedes hagan el gráfico, van a hacer aquí la campana de Gauss. Lo que, como les mencionaba, primero ubiquen el valor crítico. ¿Cómo saben si usted aquí es menos o más? Entonces, esto no se tienen que ustedes guiar por este signo de aquí. Es decir, aquí me da menos 1,64. Aquí lo que me interesa es este, solo es el valor, 1,64. De ahí, este signo de aquí, yo le determino dependiendo si es una cola a la izquierda o a la derecha. Si es una cola a la izquierda, es decir, se va a ubicar en la parte negativa. Si es una cola a la derecha, se va a ubicar en la parte positiva y por ende a esta le debería poner un signo más. Pero como no es el caso, como se ubica en la parte izquierda, yo le pongo un signo menos. Le coloco aquí menos 1,64. Es mi valor crítico. Todo lo que está en la parte más pequeña, recuerden siempre la parte más pequeña va a ser la zona de rechazo y toda esta parte de acá va a ser mi zona de no rechazo. Ya. Entonces, ya coloqué mi valor crítico, definí mi zona de rechazo. Ahora voy a colocar mi valor calculado en menos 2. Entonces, menos 2 está más a la izquierda de menos 1,64. Cae en la zona de rechazo. Ya. Una vez que ya determino que cae en la zona de rechazo, lo que tengo que hacer es esto. Tachar H sub 0. Si el valor calculado, digamos, me daba 2 positivo, entonces más o menos va a ubicarse por acá. Entonces caería en la zona de no rechazo y debería yo hacer lo contrario, tachar este y quedarme con este como respuesta. Ya. Entonces, una vez que ustedes ya determinaron, van ya al paso, bueno, determina el valor crítico, que
Ya, vamos a pasar, ya pasamos más despuesito, voy a explicar lo que es el valor crítico. Ya, ahorita vamos a determinar el paso 5, que es ya dar la conclusión, que dice, en base a los datos proporcionados por el enunciado, se concluye que el promedio teórico es menor a 225 mililitros, que es lo que habíamos definido aquí. El promedio teórico es menor a 225 mililitros. ¿Ya? Ahora, la comprobación lo podemos hacer con el p-valor. Para el p-valor siempre vamos a ocupar esta fórmula de aquí. Y entonces tenemos la proporción de que z mayor al valor calculado. El valor calculado me decía que es menos 2. Ya. Cuando me dan aquí valores negativos, me olvido que es un valor negativo y directamente le pongo aquí positivo y mayor. Y así es que les dan mayor a 2, entonces directamente aquí le ponen 2. Asimismo, les puede dar este caso de aquí. ¿Qué pasa si les da así? Entonces ustedes, si les da así, igual le van a cambiar la flechita al otro lado. Ya. ¿Por qué eso lo pueden hacer? Porque en último caso, lo que estoy haciendo es, al cambiarle la flechita, lo que estoy haciendo es esto. Es esto, mira. Al gráfico lo estoy haciendo de esta forma. Por eso es que ustedes de aquí le pueden quitar este signo más, ponerle aquí mayor, porque están haciendo esto de aquí. Ya, por eso es que solo en esta parte se puede hacer eso. Entonces, ahora sí, tienen que esto lo van a transformar para poder determinar este valor de aquí. Entonces, ¿cómo lo transformo? 1 menos la probabilidad de que z sea menor a 2. Aquí deben hacer lo contrario, pero aquí sí van a respetar lo que les dé aquí el valor. Es decir, aquí me dice que z sea, cuando z sea 2. Vamos otra vez. Entonces, yo me voy acá. Cuando z sea 2, ahora me ubico directamente aquí en esta z. Ya, justo aquí. Ya, entonces cuando z es 2, mi f de z equivale a 0,993. Y eso es lo que yo debo colocar aquí. 0,997. Perdón. No es este valor de aquí, porque este z pertenece a este f de z. Este z pertenece a este f de z. Entonces, 2 pertenece a 0,9977. Ya. Entonces, ese valor lo colocan aquí, hacen los cálculos correspondientes y me sale que el p-valor es 0,023. Ya. Para la comprobación lo hacemos de la siguiente manera. Ubicamos el alfa y cuánto tenemos en p-valor. Ya. Entonces, siempre el p-valor va acá y el alfa va acá. Ya. Entonces, vamos a tener esto. 0,023 y 0,05. Ahora, 0,023 es menor o mayor a 0,05. Entonces, aquí, este de aquí le vamos a colocar nosotros. 0,023 es menor a 0,005. Ya, ahora vemos. ¿Qué cae en este caso o cae en este caso de aquí? Como vemos, cae en el primer caso. Es decir, que nosotros deberíamos rechazar la hipótesis nula. Y es lo que se hizo, rechazar la hipótesis nula y quedarnos con la hipótesis alternativa como respuesta. Ya, por eso les decía que esto es para comprobar. Ya, entonces así calcularían ustedes el p-valor. Asimismo, vamos con el TED Student de una vez, con el ejemplo. Entonces, asimismo, para este ejemplo de aquí, debemos el paso número 1, definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa en fórmulas y en letras. Ya como en la hipótesis alternativa, la flechita tiene al lado derecho, entonces voy a decir que es una prueba de una cola a la derecha. El alfa me dan en el mismo enunciado. El estadístico de prueba para este caso es el T con esta fórmula de aquí. Ya. Entonces reemplazo los datos correspondientes y me da que es 1,32 el valor calculado. Ahora, yo ya tengo aquí mi campana de Gauss. Ahora, el valor crítico lo determinaba con los grados de libertad.
Ya, para estos ejercicios siempre me van a dar un cierto número de elementos. Es decir, en este caso me dan 6, n es igual a 6, pero me dan el valor de esos 6 elementos. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ver cuántos elementos tengo. En este caso, 6. 6 menos 1, y así termino mis grados de libertad. El número de elementos menos 1. Siempre va a ser así. El número de elementos menos 1. Y eso yo debo determinarlo en la tabla. Ahora, para cuando es un TED Student, recuerden que, como les había mencionado en la clase anterior, ustedes deben consultar unas tablas. En este caso, yo encontré estas tablas de aquí. Ustedes pueden consultar otras tablas en internet. Y es más, estas tablas de aquí les voy a dejar en el anuncio para que ustedes puedan verificarla. Entonces, ustedes aquí van a ubicar los grados de libertad y aquí el alfa que están ocupando. Entonces van a hacer la intersección y el valor que se interseca, ese va a ser el punto crítico o el valor que yo estoy colocando aquí, 2,015. Ya, entonces aquí, mi valor crítico, 2,015. La parte más pequeña siempre va a ser mi zona de rechazo. Ya, una vez que ya definí mi valor crítico en mi zona de rechazo, ahora, ¿cuánto me da mi valor calculado? 1,32. 1,32 más o menos va a estar por aquí. Entonces cae en mi zona de no rechazo. Entonces, como cae en mi zona de no rechazo, tengo que hacer lo contrario, tachar H sub 1 y quedarme con H sub 0 como respuesta. ¿Ya? Y en base a eso doy la conclusión, ya como se dio justo en el caso anterior. Ya. Ahora, para finalizar, teníamos las pruebas de hipótesis de 2 muestras cuando teníamos 2 muestras. Lo único que varía en estas pruebas de hipótesis va a ser, que van a tener 2 poblaciones. Entonces, la población 1 va a ser mayor a la población 2. Eso depende del enunciado, pero van a tener estos casos de aquí o estos casos de aquí para cuando sea de una cola, de 2 colas. Lo mismo, tienen que definir el nivel de significancia para una cola. Si es de 2 colas, hacen este procedimiento. El estadístico Z varía un poco, como ustedes pueden ver, pero en base a eso ustedes van a obtener el valor calculado. El valor crítico lo obtienen a partir de la fórmula. Como este alfa no tiene nada que ver con si es de 2 colas o una cola, bueno, lo único que cambia es que la dividen para 2, pero este valor de aquí ocupan la tabla como se le vio anteriormente, esta de aquí, y obtienen Z. Una vez que obtienen Z, ya tienen el valor crítico. Una vez que ya tienen el valor crítico, el valor calculado, hacen el gráfico, determinan la zona de rechazo y ver si tienen que ustedes tachar H sub 0 o tachar H sub 1, es decir, rechazar la hipótesis nula o no rechazar la hipótesis nula. ¿Ya? Y para el TED Student es exactamente igual. Así mismo ustedes van a tener 2 poblaciones. Pero aquí la única diferencia es los grados de libertad, como mencionaba justo el ejemplo de aquí, 344. Vamos a la página 344. Ya. Justo teníamos este ejemplo de aquí. ¿Dónde está? Entonces teníamos, aquí está mi población 1, mi población 2. Mi población 1 tiene 5 elementos, mi población 2 tiene 6 elementos. Para determinar los grados de libertad va a ser la población 1 más la población 2 menos 2. Siempre va a ser lo mismo. El número de elementos me refiero, no a sumar 2 más 4 más 9 más 3. No, el número de elementos. Tengo 5 elementos más 6 elementos. 11 elementos menos 2, 9. Entonces, mis 9 va a ser mis grados de libertad. Entonces yo los grados de libertad, ese 9 le voy a ubicar acá. Y dependiendo del alfa con el que yo esté trabajando, la intersección, ese voy a colocar en mi valor crítico. ¿Ya? Y mi valor calculado lo obtengo a partir de esta fórmula de aquí. Entonces aquí yo voy a tener una promedio de la población 1, promedio de la población 2, número de elementos de la población 1, número de elementos de la población 2, S al cuadrado.
Para determinar este S al cuadrado, ustedes deben ocupar esta fórmula de aquí. Número de elementos de la población 1, la desviación estándar al cuadrado, o más rápido, la varianza de la población 1. Aquí la varianza de la población 2. Entonces ya, como ya tienen todos esos datos, en caso de que no los tengan, aquí mismo en este archivo Word, les coloqué las fórmulas correspondientes para que ustedes puedan calcular la desviación estándar. ¿Ya? Entonces, una vez que ustedes ya tienen esos datos de ahí, entonces aquí justo como menciona el libro, entonces deben ubicar el valor crítico, el valor calculado y ver si cae en la zona de rechazo o en la zona de no rechazo. Para este caso, decía que, ¿dónde está? Aquí, menos 0,662. Ya, menos 0,662 más o menos va a estar por aquí. Porque recuerden, menos 0,662 va a ser menos negativo que menos 1,833, por ende está más a la derecha. Entonces cae en mi zona de no rechazo. Entonces lo que debería hacer es justo como se mencionó en los ejercicios anteriores. Como cae en mi zona de no rechazo, yo debo tachar H sub 1 y quedarme con H sub 0 como respuesta. Lo que yo haya definido en H sub 1, que en este caso recuerdo que aquí mencionaba sobre las velocidades de usar el pago normal y el pago rápido. Entonces, en base a eso, yo tomo una decisión. Que decía aquí, los datos no indican que la diferencia entre los tiempos medios necesarios para montar el chasis con ambos, a ver, la decisión es no rechazar la hipótesis nula. Ya, recuerden, porque cayó aquí en mi zona de no rechazo. Como les había mencionado, menos 0,6 es menos negativo que menos 1,83, por ende cae en mi zona de no rechazo. ¿Ya? Y entonces ustedes así resolverían este tipo de ejercicios. Como les mencionaba, lo más importante, como ustedes vieron, lo único que yo aquí varié es el estadístico de prueba y las tablas que yo estoy ocupando. El procedimiento siempre va a ser igual, definir las hipótesis, definir el alfa, hacer el gráfico correspondiente, calcular el p-valor, y etcétera, etcétera. Y por último, definir la conclusión. ¿Ya?